Buenas noches a todos. Nos encontramos acá para empezar la última charla del ciclo Circular la Palabra. Vamos a esperar unos minutitos que se empiece a sumar la gente. Quiero empezar haciendo algunos agradecimientos. En primera instancia, a la delegación del colegio, a la comisión de gestión y al equipo ampliado, el equipo ampliado de trabajo regional, a Noelia y Estefanía, que han trabajado muchísimo en el equipo de prensa y de diseño para esta y otras actividades de la delegación. También agradecer especialmente a la Universidad de Villa María por el permanente acompañamiento y adhesión a esta y otras actividades, en nombre de su rector Luis Negretti y la vicerrectora Elizabeth Taylor. A cada uno de los disertantes que formaron parte de estos encuentros. Y por último, a los profesionales del campo de la salud mental y a la comunidad en general que también han recibido estas charlas. A través del ciclo Circular la Palabra pretendimos transmitir lo que es una lógica de gestión a través de la heterogeneidad de los discursos con relación a las temáticas y a las orientaciones teóricas también, que creo que es un poco lo que nos guía en esta gestión de la delegación. En la primera charla abordamos los aspectos culturales que inciden en la vulnerabilidad de los niños y las niñas durante el confinamiento. Participó allí Susana Amblar. Luego hablamos de las desigualdades de género. La compañera Checha Merchán tuvo una excelente presentación allí. También hablamos de la adolescencia en época de pandemia con la licenciada Alicia Freites. Otro encuentro fue con el licenciado Manuel Bau, donde hablamos si luchamos contra la pandemia y también contra la psicosis. Psicología del deporte y la actividad física estuvo a cargo del licenciado Damián Camaño. La anteúltima conversación, la que tuvimos el viernes pasado, fue pensando la familia y las emociones en un contexto de aislamiento con la licenciada Paula Irueste. Y hoy vamos a abordar la salud mental y la sociedad como una cuestión de derecho. Vamos a escuchar a dos grandes compañeros que agradezco enormemente la disposición al diálogo con el interior del interior, porque nosotros estamos desde Villa María, en la provincia de Córdoba. En esta oportunidad vamos a escuchar al licenciado Leonardo Gorbax, licenciado en psicología. Él trabajó en el Hospital Regional de Ushuaia, fue diputado nacional entre el 2005 y el 2009, fue secretario ejecutivo de CONISMA y jefe de gabinete de Tierra del Fuego, y es actualmente el director de grupos vulnerables en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tuve el placer de conocer a Leo allá por el 2011, cuando vino a Villa María a participar de lo que fue un sueño, y luego pudo concretarse, allí también con la compañera Eli Taylor, el Congreso Nacional de Salud Mental en el primer nivel de atención. Y también vamos a estar conversando con Beto Muñoz, licenciado en psicología, quien fue presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza y actualmente es el presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, de la FEPRA. En una primera parte me gustaría contarles a todos los que nos están escuchando que tenemos la idea de que esta sea una conversación abierta, lejos de ser en términos expositivos, sino que podamos conversar, que podamos plantear inquietudes y que formemos realmente un debate de estos temas que hoy nos están atravesando. En la primera parte de la conversación me gustaría traer dos temas, salud mental como un derecho y a su vez poder pensar cómo el acceso a los derechos repercute en una mejor salud mental. Con este disparador invito a Leo que
pueda conversar sobre los determinantes de la salud mental, y a Beto le consulto, en términos de preguntas, si considera que la salud mental es un derecho, ¿sí? Los dejo con ellos. Bueno, gracias Silvana, Beto, un gusto estar conversando con todos ustedes. Me gusta que nos presentes como compañeros, me gusta esa nominación, porque en definitiva eso es lo que somos, ¿no? Compañeros de una construcción que ya lleva muchos años y a la que le faltan muchos años, me parece, todavía por delante. Y bueno, y además un gusto estar el viernes a esta hora y en esta situación tan particular, donde estos espacios de intercambio ayudan, ¿no? Además de juntarse a pensar junto con otros, el solo hecho de juntarse ya es bueno en una situación tan difícil, ¿no? Hoy, yo estoy en este cargo nación y ahora estoy en Ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, una de las ciudades que peor la está pasando con la pandemia. Ustedes por allá están un poco más, afortunadamente, digamos, ¿no? Un poco más aliviados y me alegra que eso sea así. Y bueno, tomando tu pregunta, yo creo que lo dijiste de una manera muy correctamente la misma pregunta, ¿no? Una primera aproximación es plantear que la salud mental es un derecho, ¿no? Como la salud es un derecho, la salud mental es un derecho que debe garantizar el Estado. Es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a tener la mejor salud mental posible y que el Estado le garantice el acceso a la atención cuando eso no es así. Pero la verdad que esta es como una primera aproximación nada más, porque si uno toma la ley de salud mental y toma la definición que la ley plantea en el artículo 3º, no es solamente que la salud mental es un derecho, sino que fundamentalmente la posibilidad de tener salud mental está condicionada por el cumplimiento de muchos otros derechos. Y eso es lo que dice la definición, ¿no? Que la salud mental es dinámica, está condicionada por variables históricas, sociales, culturales, económicas ligadas a la concreción de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Entonces, ahí ya hay que poder poner el foco en esa definición que condiciona todo el resto de la ley de salud mental, porque lo que está planteando es que los derechos humanos están en el corazón de la salud mental. Entonces, me parece que es una definición fuerte y se vincula con esto que vos decías de entrada, ¿no? No es que solamente la salud mental sea un derecho, sino que no hay salud mental sin el cumplimiento de muchos otros derechos. Una segunda cuestión que yo diría es que si el concepto de salud mental con el que nosotros nos manejamos no incluye la dimensión de la singularidad y por lo tanto la diversidad que todos tenemos en una sociedad y se transforma en un concepto rígido donde la salud mental es entendida como ligado a una normalidad X, a cierto modelo de cómo hay que hacer y estar en el mundo o en determinada sociedad, bueno, es difícil que nosotros podamos tener un sistema que respete los derechos, porque la imposición de un modelo, y cuanto más rígida es esa imposición de ese modelo de salud, necesariamente va a llevar a violar derechos. Es decir, el sistema siempre que pone un modelo, y pensemos por ejemplo en las políticas de adicciones, o pensemos en cuando existía una definición de la OMS que catalogaba como enfermedad o como trastorno la transexualidad o la diversidad de género. Es decir, necesariamente esas definiciones, en nombre de la salud mental, lo que terminan haciendo es imponiendo un modelo de normalidad y, por lo tanto, construyendo dispositivos de tratamiento y de atención que en realidad están siendo violatorios de los derechos. Es decir, que una condición para tener un sistema de salud mental que respete los derechos es que la concepción de salud mental no solamente esté ligada a todos los derechos, sino que sea respetuosa de la singularidad de las personas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en nuestra historia? Bueno, hemos llegado a un momento donde el sistema de salud mental se montó sobre prejuicios. Entonces, por un lado teníamos, como pasa en general en los países, no diría solamente en los países en vías de desarrollo, sino en muchos países del primer mundo que no consideran a la salud como un derecho, sino como un objeto de mercado, vos tenés
un montón de gente cuyo derecho a la salud está violado por ausencia de asistencia, por falta de accesibilidad. Es decir, lo que la Organización Mundial de la Salud llama la brecha, ¿no? La brecha entre las necesidades de la población y la respuesta del sistema de salud, ahí vos ya tenés una violación al derecho a la asistencia. Pero en salud mental la cosa era peor, porque vos tenías la violación por ausencia y también la violación por una presencia distorsionada de lo que tenía que ser un sistema de salud, que basado en un prejuicio. ¿Y cuál era el prejuicio? Bueno, el que no se adecuaba a cierta norma, se corría de ciertos cánones de normalidad, era considerado peligroso para la sociedad, ya sea porque consumiera drogas, porque tuviera un delirio, porque tuviera una crisis de tipo psicótica. Entonces se fueron construyendo dispositivos que en nombre del derecho a la salud y de que esa persona tuviera el derecho, yo diría dos derechos, ¿no? A la vida y a la salud, porque se consideraba que su peligrosidad también podría atentar contra ella misma y podría perder la vida. En nombre de la preservación de esos derechos, lo que se hacía era anular todos los otros derechos. Entonces la persona, como sigue pasando en cierta medida, terminaban encerradas sin el derecho a la libertad, sin derecho a la integración comunitaria, sin derecho al acompañamiento familiar, y finalmente esa conculcación de todos esos derechos terminaba produciendo que ni siquiera el derecho a la salud mental fuera respetado. Es decir, en nombre de la salud mental se violaban todos los derechos y la consecuencia era que después ni siquiera quedaba en pie el derecho a la salud mental, sino que todo ese proceso lleva a la cronificación, ¿no? Y la cronificación, yo creo que los que trabajamos en salud mental tenemos que tener muy en claro que las personas cronificadas en las instituciones no presentan cuadros o síntomas que tienen que ver con una patología de salud mental, sino que presentan en general los problemas más visibles y las dificultades más claras que presentan esas personas son producidas por el sistema, son producidas por la institución manicomial y no por un determinado padecimiento mental. Y este fue el panorama y en definitiva, ¿qué fue lo que pasó, Beto, Silvana? Pasó que tuvo que venir el campo de los derechos humanos a rescatarnos de esa situación. No sé si nosotros nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta, seguramente muchos compañeros sí, pero el grito en el cielo puso el campo de los derechos humanos cuando denunció lo que muchas veces compañeros nuestros no denunciaban, porque naturalizaban, no porque fueran malas personas o ni nada por el estilo, sino porque naturalizamos, tal vez por formación o por muchas otras cuestiones que podemos analizar, situaciones que visto desde el enfoque de los derechos humanos, de ninguna manera pueden ser naturalizadas. Y esa fue ese grito en el cielo puesto por el campo de los derechos humanos, el que nos fue llevando a organizarnos, a discutir una ley, y en definitiva a que esa ley, que es una ley de derechos humanos y salud mental, no solamente dé esta definición que yo planteé de entrada, sino que genere una política donde no solamente el campo de la salud tiene una responsabilidad de gestión, sino también el campo de los derechos humanos tiene lugares concretos para participar en la gestión, tanto en el Consejo Consultivo como en el órgano de revisión. Y bueno, en mi caso me terminó tocando, digamos, el destino me llevó a que hoy tuviera una responsabilidad de gestión vinculado al campo de la salud mental, pero de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que bueno, esto es lo que yo comentaría en esta primera instancia. No sé, Beto, lo veo ahí muy concentrado en Mendoza. Soy un tipo muy serio. Sos un tipo muy serio, tal cual te conozco. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Mendoza, acá pegaditos a la cordillera de los Andes, un día frío y un gustazo poder estar primero con el Leo, con Silvana y con todos los que nos están siguiendo, con quienes podamos, esperemos poder interactuar en el marco de esta pequeña conversación. Me estoy poniendo viejo y voy perdiendo la memoria, pero Silvana me preguntó algo así como el derecho a la salud mental. ¿Cómo será de importante para mí el derecho a la salud mental? Que yo, cuando tengo la suerte de hablar a más de uno, suelo decirle que a mí me preocupa el cumplimiento de la ley de salud mental porque soy un potencial usuario de los servicios.
que es una situación que me parece que nosotros, hay una palabra muy bonita que utilizan los trabajadores de la salud mental profesionalizados y que también lo utilizan los usuarios en Brasil, que es la palabra mentalero, digamos. Entonces, a mí me gustaría utilizarla ahora. Nosotros los mentaleros, digamos, me parece que vamos a tener que empezar a tramitar algunos procesos de militancia en el marco de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy un potencial usuario de salud mental y no es necesariamente porque me esté considerando que en el transcurso de mi vida vaya a tener un padecimiento con altísimo grado de comorbilidad como para estar internado en una institución de las que tenemos que borrar. No, yo no voy a, digamos, no me pienso como un sujeto que va a estar internado en un hospital general en el marco, en el servicio de salud mental del hospital general en función de que tiene un alto grado de comorbilidad o que tiene un alto grado de aspecto discapacitante. Si no, me refiero desde los procesos de salud mental que vivimos cotidianamente los seres humanos y que por todos los dibujos que hay dando vuelta, todas las investigaciones serias que hay dando vuelta, hablan del impacto que tiene salud mental en la vida de cualquier sujeto. Y que, sin embargo, como sociedad, seguimos tratando de negar. Yo esto quiero que quede claro. Yo creo que una cuestión es la desinstitucionalización como política, y otra me parece que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que la sociedad asimile el derecho a la salud mental como un derecho necesario, como cualquier otro derecho que puede llegar a tener, porque si no, yo tengo la sensación que nunca va a ser suficientemente importante el músculo político para exigir grandes cambios. El Leo hablaba recién hablaba de nunca olvidar lo singular. ¿Cómo será de importante nuestra ley? Por ahí es importante, por lo menos para mí, contextualizar. Nosotros salud mental es bastante nuevo también en el campo de salud mental. Año 1950 surge en la Organización Mundial de la Salud como campo de salud mental, a los efectos de poder hablar, digamos, no es un proceso de campo de mucho tiempo atrás. Y la definición que daba la Organización Mundial de la Salud, que era más o menos buena, es totalmente distinta a la definición que tenemos nosotros en el marco de nuestra ley. Y ese proceso de cambio es significativo, que se hablaba del estado de bienestar. Bueno, nosotros sabemos que el estado, que es muy difícil. Entonces, cuando redactaron la ley, no voy a hacer hincapié en el Leo para que no se sonroje, pero cuando redactaron la ley, pusieron que es un proceso. Y como proceso, tenemos todo el derecho del mundo a algunos días estar muy bien y algunos días no estar tan bien. Habló el Leo, digamos, en el proceso de la ley no aparece la enfermedad y nosotros tenemos una definición de la Organización Mundial de la Salud que nos mandaba a decir que era un estado de bienestar en donde el ser humano debía producir, y lo decía con estos términos, ¿no? El individuo debía producir, es decir, acotaba lo que pasaba en términos de salud mental a lo que le pasaba al Beto Muñoz o al Leonardo Borba o al Silva. No tenía que ver, digamos, la construcción social, no decía que tenía que ver un proceso de construcción social que aliviara de tensiones a ese sujeto, era el individuo solo. Y esos cambios son cambios importantes. ¿Y por qué me parece que son cambios importantes? ¿Y por qué diablos lo traigo ahora? Porque siempre en todo proceso de desarrollo científico, de desarrollo intelectual, hay alguna conceptualización de poder cercana. Digamos, siempre hay un contexto que hace que se definan de cierta forma las cosas que después andamos repitiendo. Y me parece que uno tiene que prestarle atención a estos contextos para poder horadar cuáles son los aspectos que resisten la posibilidad de cambiar. Digamos, cuando uno ve una investigación, tiene que tratar de ver quién la paga. Digamos, cuando uno ve quién paga la investigación, más o menos puede también tener un elemento de análisis en función de la investigación que se está haciendo. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que los derechos, Leo sabe mejor que yo, pero los derechos son progresivos, no tienen que ser restrictivos. Es decir, uno, y en términos generales, el derecho te lo dan cuando lo pedís. No es que el Estado no tiene capacidad, el Estado, porque en una sábana corta no tiene capacidad el Estado
para darte permanentemente el derecho sin que vos lo pidas. Uno tiene que exigir el derecho que requiere. En el caso de salud mental, es exactamente así. Pero necesitamos nosotros una sociedad que entienda que es una cuestión de derecho, que entienda que en la medida en que nosotros tengamos mejor acceso al sistema de salud, que lo decía Leo, digamos, sí, tenemos un quilombo grande, si los números internacionales, el 70% de las personas que tienen depresión no se atienden con nadie. Bueno, es un problema de brecha de acceso. Si yo tengo un sujeto que es externado en una provincia y tiene que perder toda una mañana en trasladarse a buscar la medicación al otro lado de su ciudad, es un problema de accesibilidad. Si yo, para conseguir un turno en el marco de un efector público, en niños, niñas, adolescentes, tengo que esperar un mes para que se dé el turno, es un problema de accesibilidad, ¿sí? En la medida que nosotros no tengamos una sociedad que entienda que los avatares de salud mental, que los sufrimientos psíquicos, que los padecimientos que podemos sentir son cuestiones absolutamente propias incluso de la vida cotidiana, y que en algún momento de nuestra vida alguien muy cercano a nosotros o nosotros mismos puede tener uno de sus padecimientos, la exigencia del derecho por parte de la sociedad no se da. Entonces, por eso yo traigo esto, que nosotros no vamos a parar hasta que la mayor cantidad de instituciones monovalentes, las únicas instituciones monovalentes que quedan son del campo de la salud mental, en la República Argentina, digamos, desaparecieron las que tenían que ver con las infectocontagiosas, en función de las adecuaciones que se vivieron socialmente, las únicas que quedan son los neuropsiquiátricos, los manicomios. Yo sé que hay muchos que se enojan cuando se utilizan estas palabras, pero son las palabras también con las que conocemos. No vamos a parar, digamos, quienes estamos en este espacio de militancia, hasta que se hagan las transformaciones consecuentes. Pero me parece que nosotros tenemos que ampliar la base de ciudadanos que entiendan que salud mental, más allá de la mala prensa histórica que se vino retroalimentando con lo que hacíamos, con lo que tenían algún padecimiento grave. Digamos, nosotros pasamos de la hoguera al encierro, y en el encierro algunos tratamientos casi parecidos a la tortura. Yo recuerdo año 94, 95, sin hablar del encierro. A mí me enseñaban que había que conectar electrodos en las zonas genitales de la homosexualidad para curarlos. Se enseñaban las facultades, digamos, no estoy hablando... Era parte del material que se daba, y eso es muy parecido a una picana eléctrica, ¿sí? En términos no solamente conceptuales, sino en términos de sufrimiento de la persona quien puede llegar a recibir eso. ¿Por qué digo esto? Yo sé que a lo mejor me estoy yendo, vos me parás, Silvana, me paran, Leo, me dicen, volvé al eje. Una consulta con relación a lo que estás diciendo ambos con una pertinencia excelente, pero me parece que está bueno que podamos conversar sobre las políticas públicas en salud mental con perspectiva de derecho, que es un poco lo que estás mencionando, y si ustedes creen que institucionalmente este derecho hoy está siendo garantizado en nuestro país, ¿sí? Y agrego una cosita más. Bueno, voy a arrancar yo. Aquí los dejo conversar. Sí, ¿cómo no? Y si creen ustedes que existen otros derechos que también hacen a la salud mental, digamos, otros derechos, el acceso a una vivienda, digamos. Sí, a ver, a mí me parece que hoy estamos mejor que hace 10 años, pero falta mucho, ¿no? Es decir, hay mucha gente que todavía está atravesada por la ausencia de una asistencia adecuada o por una internación prolongada, donde sabemos que por mejoras que haya una institución, vivir en una institución ya es una violación de derechos, porque no se trata solamente de estar encerrado en un determinado edificio, sino en vivir bajo las pautas que pone el otro, porque necesariamente en una institución hay pautas que no son las mismas que uno se pondría viviendo como adulto en la comunidad. Pero digo que estamos mejor en el sentido de que si uno mira el trazo grueso, bueno, de 25.000 personas internadas que había más o menos cuando el CELS sacó su informe, creo que en el 2007, a 12.000 que hay ahora, quiere decir que en lugar de aumentar la cantidad de personas internadas, disminuyó. Beto hace ahí un gesto, confía mucho en el número. Yo tampoco confío mucho en el número, pero me parece que
hay otros indicadores también como para pensar no en la justeza del número, pero sí en que el proceso no fue a la alza, sino relativamente a la baja, incluso en los tiempos que duran las internaciones. Estamos mejor porque hay por lo menos establecidos derechos que antes ni siquiera existían, porque algunas prácticas judiciales van cambiando y porque por lo menos hacia adentro del campo de la salud mental se está dando un debate desde hace 10 años atravesado por la ley. Entonces, y también porque, digo, cuando Beto hablaba de militancia y de lucha, cuando uno lucha, después de 10 años, nunca va a decir que nada cambió, porque sabe que eso no es la forma de un militante, de un luchador. El luchador siempre ve lo que falta, pero también trata de reconocerse en sus avances y reconocer en los avances de los compañeros de lucha y de militancia. Así que en ese sentido me parece que, yo diría, hay muchas personas que todavía no acceden a su derecho a la salud mental, hay muchas personas que por buscar una salud mental o una atención en la salud mental terminan perjudicados por el sistema y perdiendo más derechos. Y respecto a la segunda pregunta, sí, claro que poder tener una vida digna, una vivienda, un trabajo, la posibilidad de educación, forma parte de lo que entendemos como salud mental, ¿no? Que es un proceso dinámico, complejo y donde el cumplimiento de esos derechos que hacen a la vida en la comunidad son importantes. Y el trabajo no solamente como forma de subsistencia, sino como forma de ocupar un lugar, un rol y tener una identidad ligada a lo que uno hace por los demás, ¿no? Por eso, bueno, me parece que el esfuerzo en una política de salud mental no puede ser un esfuerzo solamente ligado a lo sanitario, a la cuestión de la salud, sino fundamentalmente un trabajo con involucramiento de otras áreas de los estados, provincial, nacional, municipal, que puedan ir mejorando la condición de vida de las personas. Ocurre que primero tenemos que mejorar la condición de vida y tratar de construir una mayor justicia social en toda la sociedad. Y después entender que las personas que en situación de pobreza atraviesan padecimientos mentales y que acuden al sistema, por lo menos al sistema público de salud mental, tal como está concebido, lo que termina pasando es que ese sistema los empobrece aún más, pierden aún más derechos y por lo tanto el proceso de desmanicomialización necesariamente tiene que ir atado a la recuperación de derechos, ¿no? Yo creo que hay que entender así cuando pensamos en los monovalentes y pensamos cómo hacer para que esas personas puedan vivir en la comunidad, tenemos que pensar en términos de cómo hacemos para que esa persona vaya recuperando uno a uno los derechos que primero la pobreza, pero después el propio Estado iatrogénico, a través de su sistema de salud mental, le fue quitando. Y lo dejo a Beto. Che, yo ¿te puedo decir che? Che, yo... no, pero el Che es de los porteños. Lo que dice Leo. El Che de los porteños, usted es mendocino. Si decís Che, no decís el Leo. El Leo o Che, una de las dos. Ahí hay una contradicción, Beto. Che, Leo. Escúchenme. Una otra cosa que tiene que ver con el proceso de cambio es que a mí me parece que no podemos dejar de enmarcarlo en esto. Nosotros, 10, 15 años, ha habido un proceso de construcción de ciudadanía a partir de la incorporación de derechos, ¿sí? No solamente en términos de derecho salud mental. Me parece que también el derecho a la salud mental, o la salud mental como derecho, se enmarca en una cantidad de conquistas de derechos que como ciudadanos estamos en condiciones de exigir porque tenemos un marco normativo institucionalizado que nos lo permite hacer. Sí, esto también me parece que es importante. La ley cambió, la ley plantea un sujeto de derechos y no un sujetado al derecho. Digamos, antes quien entraba en procesos, digamos, amén de que era pobre y entraba en procesos que estaban vinculados con la salud mental, terminaba enmarañado en procesos judiciales cuando las instancias eran complicadas. Y esos procesos judiciales eran absolutamente violatorios de cualquier tipo de derecho
del sujeto que terminaba enmarañado allí. Entonces sí, hay cambios, hay cambios que son ostensibles, digamos, no se para. Yo insisto sobre algo que lo venía pensando y que creo que es la cuestión que nosotros podemos... Tienes razón, María, tienes razón, pero por ahí también es necesario acceder a ese otro sistema, ¿sí? Tienes razón con lo que dice, lo podemos enmarcar en función de múltiples situaciones, pero el acceso se ve complicado, sigue siendo aún complicado. Yo lo que le hacía cara mientras hablaba Leo, así monicaqueando, y que está mal que lo haga, pero yo tengo con respecto, por ejemplo, de la situación del censo, una sensación que no me alcanza como herramienta de construcción política. Digo, yo entiendo que puede ser como herramienta de construcción académica o de desarrollo, pero en términos de construcción política no me alcanza. Y lo cuento en una anécdota re pelotuda y que no es chistosa, digamos, no va a causar gracia, pero cuando presenté en un congreso que estuvimos con el Leo también, salía el tema del censo y las 12.000 personas, ¿no? Entonces yo después de eso me junté a hablar con un par de viejos periodistas y que habían estado, digamos, en la conversación. Entonces me dicen, bueno, pero si son 12.000 no alcanzan a llenar una cancha de Deportivo Español, no alcanzan a llenar la cancha de Deportivo Español, recuerdo el nombre del club y todo. Si nosotros, salud mental, lo achicamos, primero, yo entiendo que los 12.000 son los que están internados en instituciones monovalentes públicas y privadas, ¿sí? Que hemos mejorado los indicadores en cuanto a promedio de tiempo de internación, 12 años en la pública, 4 años en la privada. Esos son los tiempos que hemos mejorado. 8 años en promedio está internada la gente. Eso es el tiempo que hemos mejorado. Digamos, en esto hemos bajado 4 años en promedio. El término de cuando hizo CELS, vidas arrasadas, que era más o menos el término que le da. Si nosotros acotamos a esas 12.000 personas, no va a ser política de interés pública para ningún gobernante. Digamos, esto me parece que pero vuelvo, insisto con esto, no es que hay que dejar de hablar de esto. También tenemos que hablar salud mental en el marco de la población, no solamente de las personas que están institucionalizadas. Me interesaría, Beto, hacer una acotación con respecto a lo que mencionás y con relación al número, que si bien es importante, como ustedes dos bien manifiestan, me parece importante poder puntualizar en términos de proceso, pensando que las externaciones muchas veces pueden ser compulsivas, no pueden estar preparadas para la vuelta de estas personas a la comunidad, entonces eso tiene un impacto en el número, tiene una reducción, pero no tiene lo que la ley nos indica o lo que nuestra práctica profesional en términos éticos nos guía, que implica que ese sujeto que vuelve a su comunidad pueda tener una contención o un espacio habitable y bajo condiciones que respeten sus derechos. A mí me gustaría puntualizar y adentrarnos en la segunda parte de esta conversación. Primero, invitar a todos los que están, porque hay un montón de gente que nos está escuchando, que los está escuchando a ustedes, a que se anime a preguntar, a consultar, a acotar. No necesariamente tienen que ser preguntas. Este es un espacio absolutamente participativo. Veo allí, porque conozco a mucha gente que sabe mucho de políticas públicas, gente que trabaja en monovalentes hoy, profesionales del campo de la psicología, del trabajo social, los insto a que puedan participar. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, les propongo pensar a la salud mental en este contexto de aislamiento, ¿sí? Y cómo piensan ustedes la cuestión de los derechos humanos en nuestro país a la luz de las circunstancias actuales que limitaron las libertades individuales en pos de un bien mayor, ¿sí? ¿Cómo piensan los derechos humanos en ese sentido? Bueno, la verdad, empiezo yo, ya que venía empezando yo. O si es algo que quieras empezar vos, Beto, bueno, no sé. De ninguna manera, licenciado. No, bueno, a ver, obviamente que es una situación que atraviesa todo el mundo y lo cierto es que
hoy se hace como patente algo que siempre existió, en el sentido de que somos seres vulnerables, digamos, ¿no? Habitualmente uno transita por la vida dando eso un poco de costado, negando un poco la vulnerabilidad propia que tenemos como seres mortales, y hoy medio que eso es casi un imposible, porque estamos confrontados con un peligro muy, muy real y muy concreto, que además no solamente un peligro puesto en nosotros mismos, sino en nuestros semejantes. Y la misma actitud de cuidado y de autopreservación también es una actitud solidaria de preservación del odio, ¿no? Del otro. ¿Por qué dije del odio? Porque estaba pensando justamente en los anticuarentena, lo que se llama los anticuarentena, que no sé si llamarlo muy bien así, pero que nunca en algún punto la libertad se pareció tanto al egoísmo, ¿no? Porque hoy muchos que en nombre de hacen un reclamo poniendo el acento en la cuestión de la libertad, parecieran negar absolutamente las consecuencias que esa libertad que pretenden hoy, de la manera que la pretenden, puede tener, ¿no? Hoy fue un día del récord de contagios nuevamente, 2.800 y pico de contagios. El presidente anunció medidas junto con el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de Buenos Aires para el AMBA. Me parece que a nadie le gusta que haya restricción a las libertades, ¿no? Y veníamos hablando justamente de eso. Ahora, lo que tenemos del otro lado es el peligro de un virus muy contagioso y el peligro de que esa alta contagiosidad termine generando una saturación de un sistema de salud que lamentablemente venía muy maltrecho, ¿no? Recordemos que hasta hace un año no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud en nuestro país. Entonces me parece que es el momento para ser solidarios, es el momento para cuidarnos y cuidar al otro. También, por supuesto, para estar atento que estas restricciones a las libertades no se extiendan más de lo que se deban extender en cuanto al tipo de restricción y al tiempo de esas restricciones. Es un momento para estar muy atento a que quienes tienen que controlar la aplicación de las medidas no cometan excesos. Me refiero a los casos de violencia institucional que hemos visto. Y me parece también que es un momento para que los colegas, aquí estamos hablando entre colegas fundamentalmente, puedan repensar su rol, ¿no? A mí me ha hecho un poco de ruido algunas cosas que han pasado este tiempo, como por ejemplo, por ejemplo, una periodista que en nombre de la salud mental cuestiona la cuarentena y utiliza cuestiones o conceptos como la angustia, confundiendo angustia con patología y ligándola a las medidas de cuidado, y cuando todos sabemos que detrás de ese planteo, de esa pregunta mañosa, hay una intencionalidad de romper con un esquema solidario que estamos tratando de llevar adelante los argentinos. Y también me hace un poco de ruido cuando algunas investigaciones o algunos discursos de colegas ligan la cuestión de la salud mental y el rol del psicólogo como reducido a la atención de eventuales problemas de salud mental que la pandemia o la cuarentena puedan generar, cuando a mí me parece que nuestro rol es bien distinto en este momento, ¿no? No quiere decir que no tengamos esa responsabilidad de eventualmente atender a personas con padecimientos mentales ligados o no a esta situación, pero sí me parece que estamos en un momento donde tenemos que estar mucho más integrados al sistema y al equipo de salud, y es un momento donde tenemos que tratar de pararnos más en el lugar de actores de la salud y no de respondedores de las situaciones de enfermedad, ¿no? Es decir, tenemos que tener un protagonismo en la construcción de salud en este momento, y eso significa poder acompañar a la gente, a nuestros vínculos, eventualmente a nuestros pacientes, a nuestros colegas, acompañar en un proceso difícil para sostener medidas de cuidado, ¿no? Entonces, me parece que hasta es casi contradictorio desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista ético, que haya colegas que en lugar de tratar de ayudar a que las personas sostengan medidas de cuidado, están planteando que la propia medida de cuidado, que por lo menos en este momento en
es la cuarentena, planteando que es dañina para la salud mental. No, no es ese nuestro rol. Nuestro rol es tratar de que la gente pueda llevar adelante de la medida más saludable medidas que son razonablemente planteadas para evitar una situación dramática para uno y para los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso de este contexto y del rol que podemos tener como psicólogos en este momento. Yo quiero... Actualmente me toca presidir la federación. Hace unos 20 días atrás, 15 días atrás, sacamos un comunicado nosotros que a lo mejor no se lee, que es muy probable que pase. Pero el comunicado te llevaba por título La salud mental importa siempre. Digamos, importaba hace 20 años atrás, importaba 15, 10, 5 y importa hoy. Extrapolar situaciones únicas a sujetos todos uniformes es un error de conceptualización. ¿Está claro? Digamos, nosotros no podemos decir que porque tengamos una cantidad de problemas más o menos similares, todos vamos a tener exactamente la misma respuesta a la patología. No entendimos nada de lo que se trata el proceso de subjetivación de los seres humanos. ¿Sí? Esto es lo primero y lo más importante que hay que decir. Y la angustia por la plata estaba antes y está ahora también. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Antes hay mayor cantidad de recursos dispuestos a que esa angustia se mitigue en términos de plata, y ya, antes por no estar y ahora está. Digamos, me parece que nosotros también tenemos que hacer el proceso de contextualización y de utilización, y esto no lo digo como presidente de FEPRA, cada uno puede utilizar las palabras como dándole la simbología que necesitan. Apareció este tema de la angustia, que da para largo, digamos. Angustia, los mismos colegas que lo utilizan son colegas que bancan mucho el DCM, desde el año 83 que no aparece la palabra angustia en el DCM. Digamos, da para muchísima discusión hasta en términos de nuestra disciplina. Salud mental siempre ha sido importante, siempre es importante, y nosotros tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de recursos en términos de dispositivos para poder atender a las personas que requieran en algún momento de su vida concurrir. La angustia también, digamos, la angustia está presente antes del COVID, digamos, antes del COVID-19 está presente la angustia en cada uno de nosotros, y si yo me pongo a contarles todas las veces que tuve angustia en el marco de mi vida, los voy a aburrir, pero la angustia es parte también del proceso de crecimiento de cualquier sujeto. La pandemia que también nace que tengamos que hacer las instituciones, que por ahí muchas veces tenemos que revisar cómo venimos trabajando, digamos. Nosotros al principio se esperaban, si ustedes ven las primeras recomendaciones que daban los psicólogos al principio, o la gente del campo de la salud mental al principio de la pandemia, tenían que ver con expectativa de una situación de cuarentena que durara muy poquito. Bueno, la situación va cambiando, entonces todos decíamos cómo debíamos hacer en cada uno de nuestros ámbitos, en nuestra casa, para que nos afectara lo menos posible. Y la verdad es que pusimos una vara con un nivel de exigencia tan alto que no todas las personas tienen los mismos recursos adaptativos que nosotros poníamos. Me parece que hay que cambiarlo. Entonces me parece que también en el proceso en el que estamos nosotros hoy hay que poner menos exigencia respecto de lo que les solicitamos a los ciudadanos en términos de respuesta ante la situación, y aumentar los procesos de recursos para que estos ciudadanos vivan la situación de la manera menos traumática, digamos. Como todo, hay condiciones. No es lo mismo nosotros que estamos aquí más o menos calentitos, conectados, viviendo la pandemia, que otros sectores. Bueno, a esos sectores tiene que llegar con mucha más fuerza el Estado. Y lo está haciendo, creo yo que lo está haciendo. Digamos, hay experiencias, inclusive en el mismo AMBA, el tratamiento que ha tenido, digamos, los estados, digamos, el Estado es gobierno y ciudadanía, organizada a partir de organizaciones libres del pueblo, que saben lo que está pasando en el territorio, que tienen que estar presentes también en la construcción de salud mental. Es imposible que haya salud mental sin territorialización de la misma. Me parece que han dado excelentes ejemplos de cómo se manejan la situación, por ejemplo, crónica de pandemia en barrios pobres. Y aumenta el consumo de alcohol. Nosotros con mate y él con vino, pero bueno, tomaremos vino luego de la conversación quizás. Sí, sí. Bueno, está en Mendoza, ¿qué vas a hacer? Perdonémosle eso,
o será un poco de envidia que tenemos también ahí, que está bonito. El Beto, ya nos va a invitar, ¿no? Beto. Para poder hacerlo personalmente. Beto, me parece central lo que estás manifestando con relación a la angustia. Me parece importante puntualizar que el rol de los profesionales que trabajamos en el campo de la salud mental, lejos de anular la angustia, implica dar paso a ella para que exista la posibilidad de que la persona encuentre estrategias a través de los dispositivos que se espera estén en el ámbito tanto público como privado. A mí me parece central puntualizar que es cierto que hay años de militancia del colectivo de psicólogos y de otras profesiones que vienen trabajando fuertemente para que la salud mental sea considerado como un derecho, y sí creo que faltan algunas instancias de trabajo institucional para que el reconocimiento del área de la salud mental implique un reconocimiento en el organigrama de las políticas públicas, que no es solamente un lugar en un esquema, sino una asignación de recursos que permita además financiamiento de equipos técnicos en territorio, financiamiento de para posibilitar prácticas y para la habilitación de dispositivos comunitarios. Por allí una compañera mencionaba recién, Silvina Rochac dice que si bien la ley habla de los derechos de los sujetos, en la acción hay pocos dispositivos de inclusión en lo comunitario. Entonces creo que por ahí, en esa línea, se puede pensar en términos de lo que nos debemos. Me gustaría preguntarles cómo piensan ustedes la potencia que tiene lo colectivo para el logro de este tipo de cosas que nosotros tenemos que luchar y que tenemos que seguir hablando sobre determinadas cuestiones. ¿Cómo piensan ustedes el impulso que tiene lo colectivo, digamos, las luchas colectivas que nacen en lo social? Bueno, yo quiero hacer una referencia primero a lo que decías antes, ¿no? De la falta de dispositivos. Y en ese sentido, que claramente es así, pero a veces nosotros lo planteamos como una falta del otro, en el sentido de quienes tienen a cargo las decisiones políticas o la gestión en salud, y obviamente que en parte es así, pero también eso yo creo que tiene que ver con qué profesionales nosotros formamos en las universidades, ¿no? Y en qué medida los profesionales que forman nuestras universidades están en condiciones de generar ese tipo de espacios, porque a mí lo que me da la sensación de que muchas veces quienes participan de esos dispositivos sustitutivos del monovalente, como el hospital de día, dispositivos sociolaborales, etcétera, lo hacen con un esfuerzo enorme de romper con el formato de profesional con el que fueron formados, ¿no? Y además hay que decir que quienes están en lugares de gestión también muchas veces son profesionales formados de las mismas universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que al tiempo que reclamamos y planteamos que quienes tienen que tomar decisiones pongan en funcionamiento este tipo de dispositivos, también tenemos que dar una discusión hacia dentro de las universidades para trabajar con los estudiantes para que tengan herramientas para ser ellos los que el día de mañana estén trabajando y generando esos dispositivos. Y después, respecto de la construcción colectiva y lo colectivo, bueno, en lo que respecta a la ley de salud mental ha sido claro el proceso colectivo que le dio origen, digamos, ¿no? En definitiva, yo lo que hice cuando fui diputado nacional fue posibilitar que un proyecto, que un texto determinado fuera un elemento de confluencia de muchos colectivos, de muchas luchas. Mencioné a los organismos de derechos humanos, pero también organizaciones de usuarios, de colegas, y esa fue una discusión de una construcción colectiva, y lo que ha permitido, lo poco mucho que hemos avanzado, ha sido esa lucha colectiva. Y yo diría aún más, si no existiera ese colectivo, hoy no tendríamos ley tampoco, porque en los últimos años no olvidemos que hubo una intención muy clara de derogación de la ley que no fructificó porque, bueno,
muchos compañeros en todo el país se pararon de mano y frenaron ese intento del exdirector de salud mental del macrismo, el primer director de salud mental del macrismo, por modificar la ley. Hace poco vi un documental que se llama El vecino del PH, un documental sobre una situación de salud mental hecho en Ciudad de Buenos Aires, y en parte de ese documental hay un congreso de una asociación de psiquiatras que no es APSA, sino que es la otra, que está hecho, que ese congreso fue durante los años de la presidencia de Macri, y el que estaba exponiendo, que era el presidente de la asociación, dijo textualmente lo que les voy a decir: esa ley de salud mental que es nefasta, un mamarracho, algo así, ya la vamos a derogar, estamos confiados porque el gobierno nos debe favores. A este punto se había llegado, y si eso no pasó, fue porque fue atrás una construcción colectiva y que sigue existiendo, ¿no? Y bueno, por eso yo siempre estoy participando de todos los espacios donde me convocan y que sirve para seguir, en definitiva, alimentando ese sentimiento de pertenencia a un colectivo de lucha, que es lo que en definitiva nos va a permitir avanzar en la transformación que necesitamos. Ahí está el perro queriendo, el perro, no sé si de Beto o de Silvina, queriendo Choco opinar. sería acá. ¿Sí? Acá es el Choco. Ah, sí. Bien. Yo quiero, miren, Leonardo Fabio tenía una frase que él decía que no puede ser de tal condición, él se refería a una condición en particular de su vida, que puedo compartirla, pero que no la voy a hacer pública, porque no se podía ser feliz en soledad. Bueno, lo colectivo es central, digamos, el proceso de que nosotros construyamos lazo social y que trabajemos en la medida de lo posible para evitar la mayor cantidad de fragmentaciones, que se están viendo muchas también en el marco de lo colectivo, me parece que es una situación central para nosotros. De hecho, participamos de lugares colectivos y nos presentamos como que somos eso, digamos. Está el proceso identitario con lo colectivo, que uno anda diciendo qué vamos a hacer cuando dejemos de participar en tal espacio, a dónde vamos a laburar, a dónde vamos a trabajar. Entonces lo colectivo es central. Lo que sí yo digo es que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para sacarle el manto de estigma al proceso de salud mental de forma tal que sea mucho más colectivo, digamos, que quienes puedan reclamar el derecho a la salud mental sean muchos más actores de la sociedad. Esto a mí me parece que es un laburo que debemos hacer. Es como con el cigarrillo, digamos, la ley de prohibición de fumar se da porque se va empoderando el que no fuma, ¿no? El que no fuma, que le dice, che, hermano, hay una ley, por favor, anda a fumarte de afuera. En la medida en que yo no hago efectivo, digamos, ese derecho que me asiste, es mucho más difícil. Esto me parece que es central. Y quiero tomar otra cosa. Yo voy leyendo y me voy yendo porque tengo muy mal foco atencional. Tendría que haber sido medicado de chiquito. La formación profesional en la República Argentina, donde los psicólogos de la República Argentina salimos, lleva 50 años de formación de tipo liberal conservadora. Claro, nosotros tenemos desde los años 70, desde el golpe de Estado del 76, un proceso de formación respecto de la universidad que me parece que no se ha discutido nunca en profundidad y que falta, como tantas otras discusiones, faltan darnos en profundidad. Pero nosotros, digamos, los últimos egresados del año 70 de la UBA, la mitad se iba a dedicar al sanitarismo y la otra mitad a la clínica privada. Hoy día nosotros tenemos de estar 90-95% dedicándonos a la clínica privada. Y eso es que hace que aparezcan instancias de posicionamientos éticos. Uno puede tener una ética y otro tiene otra, y esas éticas diversas, cuando uno hace algún señalamiento al respecto de si la ética está relacionada con el proceso de salud mental, que es el que uno tiene que tratar de promover en el marco de nuestros territorios, ni siquiera lo entienden. Muchos de estos colegas, está claro, digamos, se ven sorprendidos, y se ven sorprendidos porque no han tenido en ningún momento de su proceso formativo algún contacto mínimo con cuestiones de la realidad y de interpelación de naturaleza ética a los efectos de poder discutirlo. Eso me parece que es central y me parece que es un proceso complicado. Y insisto que es complicado porque nos costó, digamos, nosotros estábamos en Mendoza en el colegio cuando el Leo estaba sacando la ley, digamos, era un proceso que te ponías a conversar con los colegas y los colegas te miraban
sin entender bien por dónde venía. Por lo menos esto pasaba en algunos lugares en el territorio. Entonces, sí me parece que nosotros tenemos que tener mucha discusión por la ética y saber además, yo me refiero a esto, nosotros por ahí, ustedes saben, en la federación, nosotros tenemos dirigentes de nuestra fundación como federación y dirigentes de la institución anterior, que era la COPRA. Vamos a ver si ahora, vienen los 10 años de la ley ahora, viene también el Día del Psicólogo, octubre, fue en noviembre la ley, ¿terminó saliendo en noviembre o en diciembre, Leo? La ley se sancionó en el Senado el 30 de noviembre, creo que fue la sanción en el Senado y la promulgación los primeros días de diciembre de 2015. Bueno, una de las últimas sesiones de una formación del Senado, si no salía ahí, olvídate, se caía a pedazos el tema de la ley, pero vienen algunos hechos importantes. Bueno, tenemos ganas inclusive de manotear, quedan algunos colegas más grandes que nosotros de lo que era la COPRA. Esas instituciones, cuando nosotros hacemos documentación de naturaleza política y técnica, definiendo que la federación, para nosotros los 24 de marzo son importantes porque quienes nos precedieron dieron vida por eso, tenemos colegas que no les gusta, digamos, eso es un posicionamiento de naturaleza ético-político que reniegan de lo que después vienen a buscar. Bueno, pero es a lo mejor por un nivel de inconsistencia en lo formativo que es bastante grande. A mí me parece que eso es un proceso de discusión que también tiene que darse en el marco de lo colectivo. Bien. Acá tengo una pregunta de una compañera que dice, ¿cuál es el balance de 4 años de retroceso en la ley de salud mental? ¿Por dónde empezar? Y ella manifiesta porque el camino hecho en lo comunitario ha quedado devastado, ¿sí? Sí, claramente. Bueno, yo dije antes, ni siquiera el Ministerio de Salud nos había quedado, hubo intentos de retroceder en la aplicación de la ley, hubo un cambio de director producto de esa situación y después yo creo que lo que hubo fue digamos, en la medida que hay retroceso social, retroceso de las políticas sociales en general en una comunidad, y pasó eso en nuestro país, obviamente la situación de la salud mental desmejora como efecto de todas esas políticas. Y además, si no se avanza en la implementación de la ley, yo creo que el gran avance fue la construcción colectiva y, en términos de gestión, yo diría el órgano de revisión, que fue un órgano que se sostuvo a nivel nacional, que promovió que en algunas provincias se empezara a dar la difusión para crear su propio órgano de revisión, y al tener un funcionamiento, que yo creo que eso fue un poco un acierto de la ley, ¿no? Crear un organismo por fuera del Poder Ejecutivo que tuviera cierta independencia, bueno, nos permitió, yo diría, sobrevivir a estos 4 años en donde hubo tantos retrocesos, y agregaría el Consejo Consultivo, ¿no? Que también fue un acierto poder construirlo, poder integrar organizaciones de la sociedad civil que se mantuvieron activos y entonces, bueno, no solamente la política de salud mental dependió de lo que un gobierno hiciera o dejara de hacer, sino también de estos otros actores, ¿no? Y yo te pediría también, si viene un segundito, para poder responder otra de las cuestiones que he visto en el chat, que debe ser una persona de Tierra del Fuego que planteó una crítica a mi gestión y cuestiones que, bueno, con las que no coincido, ¿no? Yo fui jefe de gabinete de Tierra del Fuego 4 años, todos sabemos que ser jefe de gabinete es una situación difícil y que, bueno, no todos lo terminan queriendo a uno y está bien, es parte de la política, pero jamás he perseguido a ninguna organización de discapacidad. Sí he controlado, porque estaba bajo mi responsabilidad área de discapacidad, que las personas que tuvieran pensiones estuvieran dentro del marco de la ley. Y Tierra del Fuego tiene la particularidad de que tiene una pensión provincial que se llama RUPE. No todas las provincias, la mayoría de las provincias toman las pensiones nacionales. Tierra del Fuego tiene su propia pensión provincial, que es mucho más ventajosa en términos económicos y de condiciones que la pensión nacional, pero la limita, la ley, no que se me haya ocurrido a mí, la limita a que la persona viva en la provincia. Bueno, lo cierto es que eso requiere una gestión y un control, porque había personas que tenían pensión por discapacidad y se ausentaban de la provincia y no volvían, y eso estaba fuera de la ley, de modo que, bueno, obviamente habrá personas que se habrán visto perjudicadas o se habrán sentido perjudicadas por un control o porque han perdido su pensión por no cumplir con los requisitos de la ley provincial, pero eso, bueno, forma parte de la gestión y lo puedo defender acá y en cualquier lugar,
porque hablamos de derechos y los derechos, bueno, también se construyen con políticas y las políticas tienen leyes que cumplir y tienen marcos, digamos, ¿no? Si no es cualquier cosa y si no estamos hablando de una abstracción que no tiene ningún sentido. Pero todo, bueno, en todo caso me parece valioso que una persona pueda expresarlo y que yo pueda contestar. Por supuesto, de eso se trata y te agradezco haber tomado la consideración de quien hizo esas acotaciones. A mí me gustaría retomar algo que se ha trabajado mucho desde FEPRA y que nosotros venimos trabajando también mucho desde el colegio, con relación, volviendo un poquito a las luchas colectivas, todo lo que ha implicado el trabajo del reclamo a las obras sociales que obstaculizaron en cierto punto las prestaciones o el acceso a las prestaciones online de la población, también en el área de discapacidad y demás, y todo lo que esto implica. A mí siempre me parece muy importante puntualizar que cuando nosotros hablamos de derechos en el campo de la salud mental, no nos tenemos que olvidar que tenemos que hablar de los derechos de los profesionales que tienen derecho a trabajar, con todo lo que eso implica. Hablamos de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental, que tienen que tener un servicio accesible y disponible para cuando lo necesiten. Y también hablamos del derecho a la salud mental de la comunidad en general, como posible usuario, como bien lo decía Beto al inicio de esta conversación, frente a lo cual, para los que ocupamos algún cargo en instituciones de este tipo, la lucha, porque ha sido y sigue siendo una lucha literal con las obras sociales, se vuelve de una tenacidad a veces agobiante. Entonces me parece que hay que tomar este tema para que se sepa lo mucho que se viene trabajando, a pesar de que a veces los efectos que se ven no son los esperados, ¿sí? Muchas veces la gestión implica eso también. Beto, lo dejo a usted primero. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Leo. El sistema de salud que tenemos en la República Argentina está muy fragmentado, hay múltiples actores, en el marco de esos múltiples actores una muchas veces cree que está hablando con una obra social sindical y se trata en realidad de una obra social sindical que ha sido entregada en gerenciamiento a la misma estructura de las empresas de medicina prepaga. Nosotros tenemos, me parece que hay una múltiple discusión, me parece que pensar el sistema de salud en la República Argentina es una tarea pendiente de los gobiernos, de los partidos políticos, de las organizaciones libres del pueblo, incluyéndonos a los colegios y a la federación. Nosotros tenemos que, en algún momento, cuando se dé, pero hay que también pedirlo, nosotros tenemos que repensar cómo está funcionando. Está muy fragmentado, fragmentado en lo que tiene que ver con la salud pública en general, con los sistemas de dispositivos de salud privada. Algunos son de gestión pública, digamos, lo de las obras sociales son de gestión pública, pero están dados, las obras sociales provinciales están dados en términos de quienes depositamos el dinero a partir de las obras sociales. Me parece que siempre hay que dar un proceso de discusión. El proceso de discusión es muy complicado, lleva mucho desgaste por parte de las organizaciones, de quienes están a cargo de ellas, porque siempre vas atrás del proceso, siempre vas un poquito atrás del proceso. Me parece además que hay que dar discusiones que tengan que ver con la batalla del sentido, digamos. Para mí salud mental, el proceso que tenemos que dar con salud mental es batallar por el sentido de salud mental, de la construcción de autonomía y de la construcción de ciudadanía en consecuencia. Yo debo reconocer que que cuando se hacen trabajos de naturaleza colectiva, hay mejores respuestas por parte de aquellos otros intereses que te están negando algún derecho. ¿Sí? Esto me parece que es importante que lo sepamos, digamos. El Colegio de Córdoba ha venido laburando muy fuerte, tenemos que seguir laburando muy fuerte. Yo particularmente soy un optimista de la voluntad y un pesimista de la razón. Entonces a mí me gusta ver a las personas que caminen para ver de dónde renguean. Y la verdad que aún siendo espacios más agradables para mí o no, en términos de gobiernos nacionales o provinciales, voy encontrándole alguna
algún rengueo, ¿está? Pero a mí me parece, volvemos a insistir en esto, tiene que haber un proceso de construcción fuerte en términos colectivos que nos permitan pararnos de frente a estos intereses y poder discutirle un poquito algunas migajas. Si le estamos discutiendo migajas, no estamos discutiendo grandes cosas, ¿sí? En esto, por supuesto, la federación está constituida por 24 provincias. Colegios son casi 20 y pico y 3 asociaciones. Por primera vez en la historia de la República Argentina tenemos representación de todos los territorios de la República Argentina con la incorporación de los colegas de Tierra del Fuego el año pasado a la federación, que fue fantástico para nosotros. Bueno, en la medida en que se ponen de pie esos 24 colegios y le definen a las obras sociales que no le vamos a renovar, no se le renueva más. Claro, no se le renueva más y se ponen firmes, y tenemos que también hacer un laburo militante para con respecto de cada uno de nuestros colegas, que al día siguiente en que no renovamos más en términos de colegio, no vayan con el aviso clasificado del diario a formar cola para cerrar ellos, porque van a cerrar siempre en peores condiciones de las que se pueden lograr en términos colectivos. Entonces, esa pelea es central. Y la otra pelea que a mí me parece que es mucho más importante todavía, han tocado varias cosas, es el reclamo por parte del acceso al derecho del sujeto que es afiliado de la obra social. Eso a mí, digamos, no hay, contra eso las obras sociales se tienen que terminar cuadrando, ¿sí? Sí, yo quería decir algo, Silvina, que ayer pensábamos en otro conversatorio que tal vez, así como hablar de distanciamiento social no ha sido de lo más acertado en términos de denominación de una situación, ¿no? Que debiera haber sido más pensada en términos de distanciamiento o aislamiento físico. Yo creo que tampoco fue muy afortunado por ahí plantear la cuestión de los trabajos esenciales o los trabajadores esenciales, ¿no? Porque eso toca un poco la dignidad de todos los trabajos. Pienso que todos los trabajos son esenciales en la medida que existen, es porque hay una necesidad, hay una demanda, y por lo tanto tienen una importancia, ¿no? Y me parece que en ese debate sobre si psicología es o no un trabajo esencial, me parece que ha quedado atravesado por esa dificultad en la nominación. Está claro que es un trabajo fundamental, y más en una crisis sanitaria, como lo venimos hablando, el rol y la importancia de los trabajadores de salud mental dentro de los equipos de salud, y de hecho en los hospitales públicos están trabajando, ¿no? En todo caso, la discusión quedó relegada hoy fundamentalmente en el AMBA a, bueno, si los psicólogos pueden o no, deben o no atender presencialmente en el consultorio, o pueden hacerlo o deberían hacerlo exclusivamente por vías virtuales. Y bueno, es ahí donde claramente hay que plantear que eso tiene que ser financiado, y que obviamente una obra social que niega una cobertura a una atención de salud mental por vía remota en estas circunstancias está atentando contra la salud pública, porque claramente o está impidiendo la atención o está obligando o empujando a que la única atención posible sea presencial en un momento donde eso es muy dificultoso o es problemático o es riesgoso para la salud. Bien, les voy a leer algunos de los comentarios, no sin mencionar que, como decía Leo, el campo de la salud mental siempre tiende a ser controversial, y eso es así, y así lo asumimos en el terreno de la militancia que nos toca. Verónica Laplace dice que gracias, Beto, por poner de relieve nuestro trabajo más territorial, aún en este contexto. María Arcos hablaba con relación a la angustia y decía que la angustia es algo esperable en este contexto y que no debe ser tomado como algo patológico. Nora Carpou manifestaba que el reclamo de la libertad aparece como una máscara que encubre el reclamo de un sector disociado de la idea de igualdad y bien común, como es en realidad la salud en general. Natalia Gianni decía: buenas noches a todos y a todas, muchas gracias por este espacio y un abrazo a los colegas desde Cava, licenciada en Psicología. Jorge Garaventa nos pregunta que la salud mental está ausente como política pública en esta pandemia, él lo siente de ese modo, dice que hay instancias posibles y reales de participación desde lo colectivo,
nos cuestiona, nos pregunta. Yo creo de manera subjetiva que habitar espacios y la lucha de lo colectivo es también hacerse el lugar en las instituciones, saber tejer estrategias y redes que nos permitan hablar sobre eso que nosotros creemos que es lo justo. Creo que ese es el gran desafío. Recuerdo una vez que conversando con Leo en otra instancia, creo que fue en un congreso en Córdoba, hablando de la instalación de la ley y de que uno siempre se posiciona en decir que la ley no se puede concretar porque esto que vos manifestabas de culpar al otro, y digo, por ahí hay que volver la pregunta a los profesionales y preguntarnos a nosotros qué nos moviliza y qué otras barreras nosotros también de alguna manera estamos poniendo para que la ley termine de instalarse, ¿sí? Adelki manifiesta que es una muy buena actividad. Bueno, excelente propuesta. Aspiramos a que sea la oportunidad para movilizar nuevos paradigmas, nos dice Irma. Yo quiero ir cerrando este espacio que ha sido sumamente productivo para todos, no sin decir que entiendo que toda intervención que busca promover la salud mental, tanto sea en política pública o como en instancias privadas, tiene que dar lugar a la singularidad y a la subjetividad del otro. Me parece que ese tiene que ser el motivo y lo que nos oriente en nuestra práctica. Les dejo el espacio para que si quieren cerrar de algún modo, si quieren acotar algo más. No, que ha sido un gusto compartir con ustedes, Beto, con Silvina, con toda la gente de Villa María, toda la gente del país, con los compañeros y compañeras que han trabajado tanto y trabajan tanto por modificar el sistema de salud mental de la Argentina, y bueno, que ojalá tengamos oportunidad pronto de reencontrarnos. Hace poco, bueno, nos juntamos con Elizabeth ahí de Villa María, que estuvo en Buenos Aires, y empezamos a pensar en una actividad posible, pero bueno, no sabíamos, nadie imaginaba que nos iba a pasar lo que finalmente nos pasó con la pandemia y la cuarentena, pero bueno, no renunciemos a esos sueños, a la posibilidad de seguir construyendo espacios para discutir, espacios de formación y espacios para discutir todos los cambios que tenemos que hacer en salud mental en Argentina, y bueno, ojalá la próxima tengamos la posibilidad de compartir de manera presencial. Gracias, Leo. Bueno, en términos generales, para despedirme, siempre es bueno decir chau. Antes de decir chau, una frase de la Viviana de María, que es una amiga mía y que estaba ahí escuchándonos. La batalla dice algo así como que la batalla por los derechos en realidad es la disputa de la batalla de la democracia. Y me parece que nosotros tenemos que hacer una sociedad cada vez más democrática, que es una sociedad cada vez más empoderada en el marco de derechos. Y en ese derecho, el derecho a salud mental como un derecho constitutivo del sujeto, me parece que tenemos que seguir dando esa pelea. Tenemos que seguir dando esa pelea. Aún cuando las condiciones de discusión nos quieran llevar a otras canchas y embarrando, digamos, yo lo que creo que muchas veces lo que está presente, digamos, en algunos procesos así donde te tiran con algo que no tiene que ver con la discusión que estás manteniendo, está anclado centralmente en la diferencia de cosmovisión que puedes tener del mundo. Y cuando me refiero a cosmovisión me refiero a la racionalidad ideológica, ética, que te sostiene como ciudadano. Entonces me parece que nosotros tenemos que instar a que cada vez más jetones como nosotros se pongan a hablar de salud mental sin miedo a la estigmatización, y que ayuden a que todas las entidades, todas las organizaciones de la sociedad civil sepan más de salud mental, que las viejas de la Unión Vecinal conozcan qué es salud mental, a dónde pueden mandar a sus vecinos en el marco del territorio a que reciban alguna orientación mínima, aunque sea una orientación mínima. Digamos, me parece que en la medida en que nosotros hacemos eso, va a rendir mucho más esta conversación que el hecho de haber estado con ustedes
y que el hecho de que nos hayan escuchado, los poquitos que nos hayan escuchado. Laburar un poquito más, militar un poquito más, siempre en el territorio con mucha fuerza y ahora sí, chao. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, y nos encontraremos seguramente en otra instancia, ya sea de la virtualidad o de la presencia física, pero seguramente va a ser otra conversación muy productiva. Agradezco a todos los que nos han escuchado y a ustedes por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias, chao, chao.